Bueno, buenas tardes, soy el doctor Maximiliano D'Amelio, médico cardiólogo, especialista en rehabilitación cardiopulmonar. Y bueno, hoy le venimos a hablar de lo que es la rehabilitación cardiovascular, lo que estamos haciendo acá en Santa Fe, y para que sepa un poco lo que es la parte teórica y la parte práctica, para que puedan empezar a conocer un poco más de esta área de la cardiología. Para hacer un poquito de historia, en 1938, Levin ya hablaba de la importancia de sentar los pacientes que han sufrido un evento cardiovascular, o sea, un infarto, lo más rápido posible. Esto fue avanzando, porque recordamos que al principio se decía que un paciente que tuvo un evento, o sea, un infarto, tenía que hacer mucho tiempo de reposo, se hablaba de semanas y no hacer una movilización precoz. Como dije, esto fue evolucionando, estos conceptos. Ya en nuestro país, en el año 1974, se crea el Manual de Ergometría y de Rehabilitación Cardiovascular, donde con nuevos pioneros en nuestro país, como el doctor Pedro, el doctor Angelino, se van hablando de lo que es esto, de la rehabilitación cardiopulmonar y lo importante de hacer actividad física y ejercicios en los pacientes que han sufrido un evento cardiovascular. Entonces, ¿qué es la rehabilitación cardíaca? Según la Organización Mundial de la Salud, es un conjunto de actividades necesarias para asegurar a los pacientes con cardiopatías o enfermedades pulmonares una condición física, mental y social óptima que le permitan ocupar por sus propios medios un lugar tan normal en la sociedad como lo sea posible. El concepto de rehabilitación cardiovascular fue cambiando. Al principio veíamos que lo importante eran los ejercicios, luego fue el entrenamiento, o sea, no solamente el ejercicio, sino la forma de entrenar al paciente, o sea, de forma regular y progresiva. Esto también se perfeccionó y en la actualidad decimos que la rehabilitación cardiovascular es entrenamiento más su asociación con la modificación de los factores de riesgo cardíaco. ¿Cuáles son los objetivos? Un montón. Mejorar la capacidad funcional, mejorar el perfil lipídico, o sea, aumentar el colesterol HDL, bajando el colesterol malo, o sea, el LDL, y disminución también del colesterol total, triglicéridos. Mejorar la disfunción endotelial, reconocer distintos factores de riesgo coronario y aprender a controlarlos, disminuir la incidencia de reinfarto y síntomas de origen cardiovascular, disminuir la presión arterial y la frecuencia cardíaca, retardar, detener o en algunos casos hacer retrogradar la enfermedad coronaria. Esto se ha visto, lo vamos a ver en los estudios más adelante, disminuir la densidad plaquetaria y aumentar la actividad fibrinolítica, estimular la arteriogénesis y la angiogénesis, abandonar hábitos y conductas nocivas para la salud, o sea, tabaco, alcohol, estrés, etc. Disminuir la mortalidad y morbimortalidad de causas cardiovasculares, disminuir la disnea en los pacientes con EPOC, es algo muy importante, y más que nada que todo, mejorar la calidad de vida. Como nosotros sabemos, muchos de nuestros colegas envían a sus pacientes a caminar, algo que está muy bien, todos lo hacemos en el consultorio, pero debemos considerar que eso no es rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardiovascular hay que considerarla como una terapéutica formal, o sea, tan útil para el paciente como la terapia farmacológica que recibe en el tratamiento del factor de riesgo. O sea, vamos a emprender acá que la rehabilitación cardíaca hay que prescribirla. O sea, como le prescribimos un medicamento a nuestros pacientes, también tenemos que prescribir que vayan a un centro de rehabilitación cardiovascular. Por eso vemos que la rehabilitación cardíaca es un lugar, o sea, es una actividad donde trabajamos en forma interdisciplinaria, donde haya una evaluación médica previa, una prescripción de ejercicios físicos, modificación de los factores de riesgos, educación y consejo. ¿Cómo está formado nuestro grupo de trabajo? Bueno, está formado por un director médico, un coordinador, un cardiólogo, profesores de educación física, nutricionistas, kinesiólogos, enfermeras, psicólogos, asistentes y distintos médicos interconsultores. Todos trabajando en un gimnasio con la infraestructura lógica para pacientes cardíacos, donde además del gimnasio en sí, que todos ustedes conocen, contamos con sistema de un desfibrilador, un carro de paro y monitoreo cardíaco para los pacientes más severos. ¿Cuáles son las indicaciones de la rehabilitación cardíaca? Bueno, un montón.
pacientes con cardiopatía central, o sea, de origen isquémico, antecedentes de infarto agudo de miocardio, una angioplastia coronaria, cirugía de revascularización miocárdica, angina de pecho estable, cardiopatía silente, de origen valvular, operados o no, insuficiencia cardíaca estable, portadores de marcapaso o cardiodifragor implantado, trasplante cardíaco, arritmias cardíacas, otras cardiopatías como miocardiopatía hipertrófica, pericarditis también pueden incluirse en un programa de rehabilitación cardíaca. A nivel de origen vascular periférico, pacientes con síntomas de claudicación intermitente, los miembros inferiores, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar, cáncer de pulmón, etc. Y sujetos con múltiples factores de riesgo, hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, dilipemia, sedentarismo, etc. Si vemos el grado de evidencia en las medidas de corrección de los factores de riesgo, vemos que la práctica de actividad física es una indicación clase 1. Eso está muy bien demostrado. Y también si vemos la evidencia de las distintas medidas en los tratamientos para reducir la morbimortalidad cardiovascular, vemos como los programas de multifactoriales de rehabilitación cardíaca también son indicación clase 1. O sea, no hay duda en que nosotros mandemos a nuestro paciente a un programa de rehabilitación. Las contraindicaciones, bueno, más que nada son todas las patologías o procesos agudos. Infarto agudo de miocardio en su estadio precoz, angina inestables, valvulopatías graves como la estenosis aórtica severa sintomática, hipertensión arterial descompensada, insuficiencia cardíaca descompensada, arritmias ventriculares complejas graves, endocarditis infecciosa, cardiopatías congénitas severas no corregidas, tromboembolismo pulmonar, aneurisma de aorta, sospecha de lesión de tronco de coronaria izquierda, y todo cuadro infeccioso en su etapa agudo. Más que nada cuando hay un sintomático con fiebre, ahí no se recomienda hacer actividad física. Bueno, en la evolución del tratamiento del infarto, recordamos que en las primeras décadas, lo que dije anteriormente, en los años 40, 50, se hablaba del reposo prolongado, de 6 a 8 semanas en la cama. Y actualmente, ya vemos que a finales de los 90 se empieza a hablar de lo importante de que el infarto de un bajo riesgo, 1 o 2 días de reposo en la coronaria, ya se empieza con los movimientos en la misma sala de coronaria, ya el quinto o sexto día en la sala de internación general se comienza con los ejercicios y la movilización precoz. Vamos a hablar un poco de lo que son las fases de rehabilitación cardíaca. En los libros están descritos 3 o 4 fases de rehabilitación, según el autor. La 3 y la 4 terminan siendo la misma. Ahora vamos a nombrar 3. La fase 1, la fase hospitalaria, mientras el paciente está en el hospital durante la primera o segunda semana de internación. La fase 2 es la fase de rehabilitación cardíaca propiamente dicha, es inmediatamente después de que el paciente ha sido de alta y por un periodo de 2 o 3 semanas posteriores. Después la fase de mantenimiento, la fase 3, es una vez que se han estabilizado las respuestas cardiovasculares y fisiológicas del paciente al ejercicio y se realiza durante toda su vida. Bueno, la fase 1, que es el periodo de internación del paciente, se desarrolla en la coronaria y en el resto del lugar de internación. Se inicia al segundo día de los pacientes con un infarto no complicado. Es una fase que se destina a contrarrestar el reposo prolongado. Constituye a la vez un momento ideal para iniciar la prevención secundaria. O sea, en esta etapa es cuando empezamos a hablar con el paciente sobre la educación, cómo tiene que ser tu alimentación, cómo va a cambiar sus factores de riesgo, la medicación que tiene que tomar, la importancia de la actividad física y cuáles son los signos de alarma de su enfermedad que tiene que ir conociendo. Los ejercicios físicos que se realizan son movimientos de miembros inferiores, sentarse en la cama, asearse, lavarse, siempre hay que tener precaución si tuvo una cirugía cardíaca, los movimientos que vamos a realizar. Y lo ideal es, esto va a ir progresando, y una vez que antes el paciente se vaya de alta, realizar una pequeña prueba ergométrica, si están dadas las condiciones. La fase 2, la fase activa o ambulatoria supervisada, luego del alta, donde la actividad física se prescribe para determinar un perfil de riesgo, lo que vamos a hablar más adelante, y cuáles son los resultados del test ergométrico que realizamos. Generalmente esto se realiza en un centro especializado de rehabilitación cardíaca por los riesgos que puede tener el paciente, y se comienza con la actividad física supervisada. Se hacen ejercicios aeróbicos, ejercicios isométricos suaves,
De acuerdo, como dije, al estado de severidad del paciente, se puede hacer un monitoreo electrocardiográfico para descartar la presencia de arritmias, y se interviene fuertemente para controlar los factores de riesgo cardiovasculares. Y la fase 3 es la fase de mantenimiento, ya es un programa supervisado de desarrollo y mantenimiento de actividad física por lo menos 3 a 4 veces por semana, de 1 hora de duración, donde tiene un componente aeróbico y componente de la parte de gimnasia, y se puede realizar en los gimnasios de la comunidad o en un centro, se continuará en el centro de rehabilitación cardíaca, teniendo como control también todos los factores de riesgo y el seguimiento periódico por su cardiólogo de cabecera. Acá vemos como un artículo que se publicó en la Sociedad Española de Cardiología, se vio que el 90,3% de los pacientes que hacen rehabilitación cardíaca vuelven a trabajar. Y entre los que participan en estos programas, el índice de recuperación es del 53% más bajo. Según un estudio publicado también en la revista española, se vio que la rehabilitación cardíaca supondría un ahorro de 1.641 euros total por paciente año. También hay una reducción muy importante de lo que son los costos económicos en el paciente que ingresa a un programa de rehabilitación comparado a los pacientes que no ingresan. Bueno, también se vio que es muy importante la reducción de reingresos hospitalarios. Según una revisión de Contract en el 2015, en cardiopatía coronaria, sobre 33 ensayos controlados, informó que hubo un riesgo reducido de ingresos hospitalarios en el grupo rehabilitación cardíaca comparado con el grupo control. Bueno, hay una serie de razones para la subutilización de la rehabilitación cardíaca. Estos son por 3 factores. El primero, relacionados a los pacientes, más comúnmente informados, incluyeron la edad avanzada, el bajo nivel socioeconómico, obligaciones de rol, o sea, el paciente tiene trabajo o conflictos posteriores con el tiempo, desinterés del paciente u otras comorbilidades. Los relacionados con los médicos, se ha descrito a menudo un conocimiento inadecuado acerca de los beneficios de la rehabilitación cardíaca a nuestros colegas, la falta de incentivos para derivar, y el bajo respaldo de los médicos hacia sus pacientes para que vayan a un programa de rehabilitación. Y los relacionados con el sistema de salud, la disponibilidad limitada de programas de rehabilitación cardíaca, limitaciones financieras, la poca cantidad de centros que hay para derivar a nuestros pacientes a rehabilitación cardíaca, y la falta de cobertura, llámese por las prepagas y obras sociales. Bueno, los riesgos en sí son muy bajos. Vamos a ver acá un estudio que se realizó en Estados Unidos con 142 programas de rehabilitación cardíaca. Se vieron que las complicaciones fueron muy bajas. Un paro cardíaco cada 111.000 pacientes horas, un infarto cada 292.000 pacientes horas y una muerte cada 783.000 pacientes horas en pacientes que ingresaban a centros de rehabilitación cardiovascular. Esta baja incidencia de mortalidad solamente se observó en los programas, como dije anteriormente, de rehabilitación cardíaca supervisados y equipados con cardiodesfibriladores y drogas de paro de rehabilitación. Es importante señalar que más del 90% de los pacientes que padecieron un paro cardíaco durante la rehabilitación fueron exitosamente resucitados. Bueno, entonces, cuando tenemos un paciente que quiere ingresar a un centro de rehabilitación cardíaca, ¿qué es lo que hacemos? Primero hacemos una evaluación inicial en el consultorio. Hacemos una recolección de los datos mediante una exhaustiva y minuciosa historia clínica. Identificamos los factores de riesgo coronario que tiene el paciente, si es tabaquista, hipertenso, dislipémico, obesidad, otras enfermedades cardiovasculares, sedentarismo, estrés. Hacemos un examen físico completo. Estratificamos el riesgo cardiovascular que tiene ese paciente. Escribimos el ejercicio que puede realizar y, si hace falta, hacemos estudios complementarios, más que nada una prueba ergométrica, si no la tiene o si ya viene con la prueba el paciente. La estratificación de riesgo, acá lo vemos en esta tabla. Nosotros clasificamos a los pacientes en pacientes de riesgo bajo, moderado o alto, de acuerdo a distintos parámetros, como disfunción del ventrículo izquierdo, presencia de arritmias complejas, si tuvo un infarto o angioplastia complicada, ausencia de falla cardíaca,
si está asintomático, la capacidad funcional, si es igual o mayor a 7 meses, sería un riesgo bajo. Entonces, hay que hacer la precisión del ejercicio. Para eso determinamos el tipo de ejercicio que puede realizar el paciente, la duración, la frecuencia, la intensidad y la progresión. Todo esto el médico, especialista en rehabilitación cardíaca, se lo determina para que el profesor de educación física pueda llevar a cabo la rehabilitación. Entonces, lo que se recomienda es trabajar en una frecuencia cardíaca que llamamos de entrenamiento. Una vez que realizamos la ergometría máxima para nuestro paciente, nosotros trabajamos entre el 75 y el 85% de esa frecuencia cardíaca máxima que llegó al paciente, que es la que llamamos frecuencia cardíaca de entrenamiento. Si el paciente llega a tener síntomas o alguna arritmia, a partir del umbral de isquemia, ahí tomamos el 75-85%. En esa zona de trabajo nos quedamos tranquilos, que los riesgos son muy bajos y podemos trabajar. El profesor puede trabajar tranquilamente con el paciente. Bueno, los beneficios de la actividad física no se los voy a recordar. Acá está una lista de toda la importancia que tiene la actividad física en nuestros pacientes. Entonces, para ir redondeando un poco lo que es la parte teórica, el concepto que quiero yo que les quede es que lo aprendido en rehabilitación cardiovascular debe ser practicado durante toda la vida, igual que el control periódico que se hace con su médico de cabecera. Bueno, para nombrar ahora un poco de los estudios clínicos realizados. Ya en el año 1968-72 se hicieron estudios en Suecia, Finlandia, Estados Unidos, donde se comparó la actividad física, un ejercicio supervisado, con un grupo control. Y se vio una incidencia menor de mortalidad en el grupo que realizaba actividad física comparado con el grupo control. Estudios como el de Hammerlein en los años 70, para evaluar la mortalidad y morbilidad de un programa de rehabilitación cardíaca, han visto que los resultados sugieren que con programas de intervención multifactorial, que se inicia poco después del infarto y tiene una duración a largo plazo, se observa una reducción significativa del número de muertes súbitas y de mortalidad coronaria. También hay los primeros metaanálisis que se realizaron, por ejemplo el de Aldrich, el de O'Connor, en los años 88, 89, también vemos que las tasas de mortalidad total y tasas de mortalidad cardiovascular fueron significativamente más bajas en el grupo rehabilitado que el grupo control. También en el estudio O'Connor vemos que el grupo rehabilitado encontró una reducción significativa de la mortalidad global y mortalidad cardiovascular y de reinfarto. Bueno, también hubo grandes estudios que se hicieron en el mundo que dieron grandes aportes en el tema de rehabilitación cardíaca. El estudio Inter-HEAR y el estudio EuroAction. El estudio Inter-HEAR fue un estudio de casos controles de más de 29.000 personas que participaron en 52 países, donde se vio que la actividad física suave y moderada en el trabajo y a cualquier intensidad durante el tiempo libre reduce el riesgo de padecer un infarto. Entonces, con cambios en el estilo de vida y una mínima inversión para implementarlo, se puede obtener los resultados, un gran impacto epidemiológico, reduciendo la aparición y la mortalidad de infarto de miocardio y mejorando la calidad de vida. El estudio EuroAction, un programa europeo de prevención cardiovascular en la práctica asistencial, también se incluyó alrededor de 3.000 pacientes coronarios y individuos con alto riesgo cardíaco procedente de 8 países europeos. El programa de intervención de EuroAction ha mejorado de forma significativa los estilos de vida de los pacientes coronarios en relación a una dieta más saludable y a la actividad física comparándola con el cuidado habitual. Vemos que los resultados en este estudio demuestran que un equipo multidisciplinario liderado por médicos y enfermeras asociado al compromiso de las familias pueden modificar favorablemente el perfil de los factores de riesgo en pacientes coronarios o con riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Bueno, el estudio más actual es en el 2014, se publicó este estudio
de rehabilitación cardíaca con personas con enfermedad cardíaca. Esto fue una revisión que incluyeron 148 ensayos clínicos, alrededor de 98.000 participantes. Se vio que la atención habitual sola, comparada al grupo de rehabilitación cardíaca basada en el ejercicio, con mejoras muy significativas en la reducción de ingresos hospitalarios y mejorar la calidad de vida en el grupo rehabilitación. Otro estudio que ha publicado en el JACC en el 2015 sobre rehabilitación cardíaca basada en rehabilitación cardíaca basada en el ejercicio para las enfermedades coronarias. Un estudio que incluyó 63 estudios, de los cuales fueron hasta el año 2000, un seguimiento de 12 meses, promedio de edad de 56 años. Se vio que los programas de rehabilitación cardíaca reducen significativamente la mortalidad cardiovascular, reducción del ingreso hospitalario, mejora la calidad de vida y mejora en la relación costo-beneficio. Y bueno, para ir cerrando, les quería comentar, con esto que estamos viviendo actualmente, con esto de la pandemia del COVID-19, un estudio que leí esta semana de la Universidad de Singapur, donde habla de la importancia de continuar con los programas de rehabilitación, ya sea en su domicilio. Por eso encontré esta revisión que se publicó en julio del año pasado sobre la rehabilitación cardíaca domiciliaria comparada con la rehabilitación cardíaca en los centros de rehabilitación. Se ve que como ventaja la rehabilitación cardíaca domiciliaria tiene una reducción en las demoras de inscripción, una capacidad de acceso más ampliado, programas individualmente más adaptados, la programación más flexible y conveniente para el paciente, barreras mínimas en el viaje y el transporte, mayor privacidad al recibir los servicios y los planes de rehabilitación cardíaca, y una integración con la rutina habitual en el hogar. Entonces se puede ver que la rehabilitación cardíaca es una opción en el hogar, es una opción alternativa, más que nada para los pacientes de bajo riesgo cardiovascular, estaría este tipo de terapia. Y en este estudio se vio que tanto la adhesión, la seguridad, la mortalidad, la calidad de vida, fueron similares en el grupo de rehabilitación cardíaca en el hogar que en los grandes centros de rehabilitación cardíaca. Por eso nosotros ahora, en nuestro centro en Santa Fe, estamos trabajando en los pacientes de bajo riesgo con telemedicina y ejercicios guiados vía virtual a nuestros pacientes. Lo importante, como siempre digo, es continuar con la actividad. Como conclusión, les dejo estos mensajes, que entre los pacientes con enfermedad coronaria establecida, la rehabilitación cardíaca a base de un ejercicio supervisado proporciona una reducción en la mortalidad cardiovascular, reducción en el número de hospitalizaciones, disminución de los costos sanitarios asociados y mejoras en la calidad de vida. Como ya se vio en muchos metaanálisis, estos resultados apoyan la recomendación clase 1 de las guías internacionales de que la rehabilitación cardíaca la tenemos que indicar a nuestros pacientes. Bueno, espero que les haya gustado la charla. Le dejo el mensaje de que manden a sus pacientes a rehabilitar, no tengan miedo, es una terapia que, como vieron, ya está ampliamente difundida y aprobada. Así que bueno, acá le dejo unas imágenes del centro que coordino, acá en el Sanatorio Santa Fe, en la clínica CEDIR, donde nuestro lema es vení a mejorar tu vida. Muchas gracias, espero que le haya gustado la charla y bueno, estoy a su entera disposición.